Buenas noches. Hoy vamos a exponer acerca de la ruptura prematura de membranas. Bueno, esta se va a definir como una ruptura espontánea de las membranas coriamnióticas. Esta antes del inicio del trabajo de parto activo en una gestación posterior a las 22 a 24 semanas de embarazo. Entre las membranas coriamnióticas vamos a tener al corium, que generalmente va a ser la membrana exterior y va a ser parte de la placenta, que va a ser esta parte, y al amnios, que va a ser la membrana interna y esta va a contener al líquido amniótico y al feto. Vamos a ver que en algunos autores lo van a definir también, que esta va a estar dentro o va a estar por lo menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. Y si vamos a ver que si el feto no ha llegado a término, es decir, se va a encontrar antes de las 37 semanas de gestación, se va a denominar como ruptura prematura de membranas pretérmino. Va a existir un periodo de latencia. Y bueno, este periodo de latencia va a consistir en un periodo entre la ruptura prematura de membranas hasta el parto. Y bueno, esta fase de latencia dice que va a durar un aproximado de 12 horas, en el cual hasta este momento va a haber un riesgo de infección, y que en las 12 horas es el tiempo donde sí o sí va a iniciar el trabajo de parto, porque ya hay una ruptura de estas membranas y ya va a ser casi imposible contrarrestar esto. Y en el caso de que ya haya pasado las 12 horas, nosotros debemos y en el caso de que no comience las contracciones y todo eso, y induzca el periodo del trabajo del parto, nosotros debemos ahí comenzar a inducir nosotros mismos para que ya se realice este trabajo. Y dentro del periodo prolongado se va a consistir en una ruptura prematura de membranas mayor a 24 horas. Dentro de la frecuencia vamos a ver que esta va a tener una causa del 50% de partos pretérmino, va a ser la segunda complicación más frecuente en la gestación y va a ser la causante del 20% de las muertes perinatales. Dentro de la etiología vamos a poder dividirla en una espontánea y en una de procedimientos invasivos. Dentro de la espontánea vamos a ver que generalmente no se va a comprender bien, pero se va a basar principalmente en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos. Dentro de los procesos infecciosos vamos a ver que esta va a ser la primera causa en sí y puede estar ocasionada por una infección intraamniótica o también por una infección cervicovaginal ocasionada por una bacteroides, trichomonas. Y dentro de los procesos invasivos, esto puede estar ocasionado por una amniocentesis al querer analizar el líquido amniótico, una fetoscopía. Esta fetoscopía se va a basar en más o menos como una endoscopía, en la cual se va a poder ver directamente mediante un endoscopio al bebé, la placenta y cómo éstas se encuentran, o una cirugía fetal que últimamente se hace, o un cerclaje vaginal en el cual nosotros podemos generar esta ruptura de estas membranas. También dentro de estos se va a encontrar el coito. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar a una historia previa ginecostétrica, que ya haya habido una previa ruptura de membranas en un anterior embarazo, múltiples tractos vaginales. Vamos a ver que estos tractos vaginales en estos casos van a ser muy riesgosos, porque nosotros también podemos generar que se rompa las membranas coriamnióticas, y también vamos a encontrar la cirugía cervicovaginal previa o anomalías uterinas. Dentro de esas anomalías uterinas puede haber un útero didelfo, en el cual no va, como va a haber dos úteros, no se va a poder desarrollar normalmente estas dos membranas. Dentro de la demografía vamos a ver que se va a ir a los dos extremos de la edad, generalmente menores de 17 años, es decir, en adolescentes, o mayores a 35 años, ya madres añosas. Un bajo nivel educativo socioeconómico, esto puede generar que estas pacientes no tengan un control obstétrico, o tal vez estas pacientes, o sea, el bajo nivel socioeconómico también puede llevar a una desnutrición y estas membranas se pueden desarrollar muy débiles, o que haya un intervalo de embarazo muy corto, es decir, que haya un periodo intergenésico menor a los 18 meses. Y también vamos a encontrar el estado nutricional o la actividad física, que puede haber un mal estado nutricional en estas pacientes, o que tengan un índice de masa corporal inferior a 19, o antes del embarazo inferior a 50 kilogramos. O sea, esto puede generar que haya una debilidad en la formación de estas membranas, entonces hay más riesgo de que estas se rompan.
También en aquellas personas que trabajan mucho dentro de las horas de trabajo largas, que trabajen mayor a 80 horas por semana o también tengan un trabajo físico duro, esto puede generar que haya un desgarro de estas membranas y por ende se ocasione esta ruptura. También hay algunos pacientes que tienen una dieta muy deficiente, que no consumen vitaminas y también esto puede generar una debilidad. Dentro de las características actuales de la madre, mejor. Dentro de las características actuales de la madre vamos a encontrar dentro de las primeras causas, como le mencioné, la infección, que esto puede estar por una vaginosis bacteriana, por una gardinela, o un itus, unas trichomonas, una clamidia, gonorrea, sífilis, una infección intrauterina. Es muy importante descartar esto mediante los controles prenatales que nosotros lo hacemos para ver si esta paciente quizás presente una sífilis o una gonorrea, las cuales son muy propensas a que se desarrolle esta ruptura. Que exista por ejemplo, la gesta múltiple, el polihidramnios puede generar una sobredistensión uterina y esto también y es ahí donde se va a generar esta ruptura. O también puede ser a causa de trastornos fetales, por una macrosomía, o puede ser, mejor dicho, por una cromosómica o una estructural. También puede estar ocasionado por un sangrado vaginal, traumatismos, puede ser esto invasivos a causas médicos y otrógenos, o también puede ser a partir de un coito, una longitud cervical corta. Como nosotros sabemos, generalmente la longitud cervical va a ser mayor mayor a 30 milímetros, es decir, mayor a 3 centímetros, y esta longitud cervical corta va a ser inferior a 2.5. Entonces, las que tienen esta longitud cervical corta van a tener mayor riesgo a que se genere esta ruptura. También dentro de los problemas médicos maternos, una hipertensión, una diabetes, una colegianopatía, una cirugía abdominal durante la gesta, la litiasis vesicular, por ejemplo, se genera, es muy propensa en los embarazos por causas psicológicas, el estrés, la depresión, algunas personas fuman, también el alcohol, la cocaína y todo esto puede conllevar esta ruptura, y también las contracciones uterinas en las cuales ya no se puede hacer nada porque ya está conllevando el trabajo de parto. Dentro de la fisiopatología, como les mencioné, generalmente se va a dar a causa de una infección y durante esta infección se va a desarrollar enzimetoproteínasas, las cuales van a generar que haya una disminución de estas fibras colágenas y esto conlleve a una debilidad de las membranas, y esto asociado a otros factores, por ejemplo, que la madre que sea una madre adolescente, una madre añosa, que esté desnutrida, y todo eso va a generar que se desarrolle esta ruptura prematura de membranas. Dentro de los agentes aislados van a estar los bacteroides, las trichomonas, los estreptococos y los estafilococos. Estos van a estar principalmente. Dentro de ellos vamos a encontrar el uroplasma aureolicitum, el mycoplasma hominias, el estreptococo betemolítico. Generalmente se va a encontrar en prematuros. Va a ser mayor riesgo de infección en partos pretérmino. Prematuros, y también vamos a encontrar el Fusobacterium, a la Gardnerella vaginalis, etcétera, y el 42% va a ser causa de polimicrobianas. Entonces, todo esto va a generar una inflamación, va a generar una liberación de prostaglandinas, y ya va a comenzar las contracciones y ya no se va a poder hacer nada, va a iniciar aquel trabajo de parto. Dentro de la clasificación vamos a ver que es muy importante saber el momento y la evolución en cómo está yendo esta ruptura prematura. Por ejemplo, si se va a dar antes de las 24 semanas, mayor a las 24 semanas o antes, claro, antes de las 34 semanas, esto va a haber mayor riesgo porque la maduración del pulmón va a ser muy débil, o sea, todavía no se va a producir la sustancia surfactante. Entonces nosotros debemos ya en este momento estar considerando el darles corticosteroides, y cuanto menos semanas de embarazo tenga, va a haber mayor morbimortalidad neonatal. Y ya cuando se va a encontrar mayor a las 34 semanas, por ejemplo, dentro de las 34 o 36 semanas, ya vamos a ver que el pulmón puede estar ya maduro, ya va a generar sustancias surfactantes, entonces no nos va a generar mayor problema, y nosotros podemos ya ver, dependiendo también de cada doctor, si le vamos a dar o no le vamos a dar corticoides para ver la maduración
Y dentro de las 37 semanas ya vamos a ver que va a haber un pulmón maduro, entonces nosotros ya vamos a inducir sí o sí al trabajo de parto. Dentro de la evolución, nosotros debemos de ver si hay una infección intraamniótica o no hay una infección intraamniótica, porque una de las mayores complicaciones en este caso va a ser la corioamnionitis y por ende se debe dar un tratamiento profiláctico para evitar esto, ya que esto ya es una complicación más grave que se puede dar en la madre. Dentro del cuadro clínico, en la anamnesis, nosotros debemos, al momento en el que llegue la mamá, nosotros debemos de ver cómo, debemos de comenzar a preguntar cómo ha sido, en qué momento ha sido, a qué hora se ha dado, cuánto líquido ha comenzado a perder, de qué color es este líquido, si es transparente o verdoso. Si es verdoso, nosotros ya le vamos a comenzar a asociar a un sufrimiento fetal. También puede estar ocasionado puede ya haber una, incluso... esto puede generar un sufrimiento fetal y también puede haber ya una aspiración, ya va a haber mayor riesgo de aspiración meconial incluso. Y dentro del, vamos a ver que generalmente la pérdida de líquido se va a dar de una forma brusca y las madres van a decir, tiene un olor a lejía muy fuerte, entonces ya vamos a estar relacionándolo a que sea la pérdida de líquido amniótico. Entonces nosotros vamos a comenzar a hacer el examen físico. Nosotros debemos de tener mucha asepsia para evitar infecciones, porque al momento en que ya hay una ruptura de estas membranas, hay ya mayor riesgo de que hay una contaminación y ya se complique. Entonces nosotros vamos a poder realizar dos signos, el signo de Bonaire o el signo de Tarnier. El signo de Bonaire vamos a poder ver la salida del líquido mediante la inspección y nosotros vamos a comprimir la altura del fondo uterino, y porque en el fondo uterino nosotros puede haber una acumulación, entonces al poder presionarlo vamos a ver que ahí está perdida. Y el signo de Tarnier, vamos a ver la salida del líquido, rechaza la presentación hacia arriba, nosotros vamos a agarrar la cabeza del bebé, vamos a presionar y ahí es donde va a salir el líquido. Vamos a ver, también es muy importante realizar la especuloscopía, porque vamos a ahí determinar lo que está fluyendo el líquido a través del canal vaginal y también generalmente se va a acumular en el saco posterior. En el momento de realizar la especuloscopía se le va a pedir a la madre que tosa, pedirle realizar las maniobras de Valsalva porque al generar esto va a comenzar a presionar y va a salir el líquido. Y cabe mencionar que el gol estándar en sí de esto va a ser nosotros observar mediante la inspección la pérdida de líquido y que sea transparente y tenga más o menos un olor a lejía. Dentro del diagnóstico va a ser principalmente visual. Nosotros vamos a observar la pérdida de líquido amniótico mediante el examen físico. Como les mencioné, generalmente va a ser mediante la especuloscopía, mediante maniobras de Valsalva. Le vamos a pedir a la madre que tosa y ahí va a botar el líquido. También se va a pedir las pruebas de nitracina. Se va a basar se va a realizar mediante tiras reactivas a través del pH. El pH vaginal, vamos a ver que generalmente va a ser ácido y el pH del líquido amniótico es más neutro. Entonces, al hacer la prueba, se va a tornar de color azul si va a encontrarse el líquido amniótico. Pero, por ejemplo, si va a estar en la orina, que va a tener un pH más o menos 6, entonces no se va a tornar azul, va a ser más verdoso, y ahí vamos a poder confirmar si es o no líquido amniótico. Va a tener una sensibilidad del 93%. Podemos correr riesgo de que haya falsos positivos, generalmente por una contaminación, que ya sea por sangre, por semen, por algún antiséptico alcalino, o también que sea un falso negativo en aquellos casos en los que haya una poca cantidad de líquido amniótico. Dentro de la cristalografía o test de Ferning, esta va a consistir en el líquido amniótico, se va a cristalizar, o sea, vamos a poner el líquido amniótico a un portaobjetos y al observarlo en el microscopio, esto va a formar un patrón de helecho. Va a tener una sensibilidad del 96%, va a tener falsos negativos en un 5 a 10%, y esto generalmente por una contaminación. Dentro de otras pruebas vamos a tener a la MinSure, que esta va a detectar el alfa microglobulina
una placentaria va a tener una sensibilidad del 98.9% y una especificidad del 100%. Esta es una prueba que va a hacerse muy rápida, tiene una alta sensibilidad y especificidad, y esto generalmente se va a usar en las clínicas porque tiene un mayor costo, pero esto ayuda muy rápido a determinar el líquido amniótico. Dentro de la fibronectina fetal también, vamos a ver que se va a tratar de una proteína en la vagina que se va a encontrar generalmente entre las 22 a 34 semanas y se va a dar mediante un hisopado. Si esta se va a encontrar mayor a 50 nanogramos por litro, esto va a correr esto va a determinar a que haya un alto riesgo de parto prematuro. Dentro de la prueba de inacina, como les mencioné, acá podemos ver la reacción del líquido amniótico, acá la reacción de la orina y acá la reacción del pH vaginal, que vamos a ver que generalmente la orina ya es más verdoso o en la prueba de líquido amniótico ya se vuelve un azul muy fuerte. Acá podemos ver las que se parecen a las hojas de helecho, se ve muy claro y es un patrón muy, muy determinante. Y dentro de las pruebas de AmnioSure, esto se va a dar por un hisopado, también se va a dar por una reacción, y esto nos va a determinar muy fácilmente si es o no líquido amniótico. También podemos encontrar la detección de células de naranja. Esto se va a dar generalmente a las 32 semanas, y esta va a consistir en una mezcla de la gota de líquido amniótico con una gota de azul de Nilo, y se va a buscar células escamosas procedentes de la piel fetal, y en el microscopio se van a observar células parecidas a las naranjas. Y bueno, la ecografía, esto va a ser muy importante y útil para cuantificar el líquido amniótico, cuánto es la pérdida, cuánto líquido amniótico queda, y vamos a ver que no necesariamente la ruptura prematura de membrana se va a asociar a oligodramios, ya que puede estar asociado a otras causas. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar complicaciones fetales y maternas. Las complicaciones fetales van a ser la prematuridad, puede generarse un síndrome de dificultad respiratoria, una infección neonatal, una asfixia perinatal, un oligodramios. Oligodramios, vamos a ver que puede haber una disminución de las contracciones uterinas, y esto va a... O sea, cuando el bebé se va a seguir encontrando en la madre, va a seguir orinando, pero este líquido se va a seguir saliendo porque ya hay una ruptura. Entonces, no va a tener un espacio donde este bebé se desarrolle normal, y, o sea, no se va a desarrollar adecuadamente, y esto puede generar a que esta pérdida de líquido va a haber un problema y no va a haber líquido, y esto puede ocasionar que se pueda incluso tragar el líquido estos bebés, y esto puede generar una hipoplasia pulmonar. Dentro de las complicaciones maternas van a estar la coronavirus, que es la complicación más frecuente, que se va a dar en un 40%, una infección puerperal, un desprendimiento prematuro de membrana, un desprendimiento de la placenta, o también una sepsis, que ya va a ser una complicación más fuerte, más grave. Dentro del diagnóstico diferencial, dentro de las frecuentes podemos encontrar la leucorrea, que va a consistir mayormente en un flujo genital blanco, a veces amarillento, y este se va a dar durante el embarazo, puede confundirse porque a veces puede ser muy abundante. Vamos a encontrar la incontinencia urinaria, que va a ser más generalmente frecuente en la segunda mitad del embarazo, y se va a dar generalmente en aquellas madres que son multiparas. Y también la eliminación del tapón mucótico, ya que es un fluido mucoso y a veces tiene un color más sanguinolento, entonces ahí pueden confundirlo. Entre las infrecuentes puede ser una ruptura de un quiste vaginal, y esto puede ocasionar una pérdida brusca de líquido, y va a ser cristalino. Pero nosotros al realizar el examen va a ser una cantidad muy pequeña. También puede haber una hidrorrea decidual, la cual también es una secreción profusa, en la cual se va a dar generalmente en mujeres embarazadas, y esto puede simular una ruptura de la bolsa amniótica, o también puede estar la ruptura de la bolsa amniocoral. Dentro del manejo general,
se va a basar en confirmar la edad gestacional mediante el FUR, en cuántas semanas de edad gestacional tiene esta madre, realizar el ultrasonido obstétrico, para evaluar el líquido amniótico, la biometría, también la anatomía fetal, controlar los signos vitales de la paciente, realizar un control obstétrico para ver cómo están los latidos cardiofetales, la dinámica uterina, realizar un examen físico para así minimizar el riesgo de infección, ya que al momento que se produce esta ruptura los gérmenes va a haber mayor riesgo de que comiencen a ascender. También dentro de esto vamos a inspeccionar los genitales externos, vamos a ver si estos se encuentran húmedos, si hay pérdida de este líquido, o también realizar con las maniobras de Valsalva, como les expliqué. También realizar la especuloscopía, a través de ello vamos a poder observar el cuello y también la presencia de partes fetales y también el cordón umbilical, cómo se encuentra. Y después de esto ya realizar los test de cristalización, para ver y determinar si se trata de líquido amniótico. Entonces, ¿qué se va a hacer de acuerdo a qué semana gestacional se ha producido esta ruptura? Dentro de las 34 a más semanas, lo que se debe hacer sí o sí es comenzar la inducción del parto, porque a menos de que haya una contraindicación, o sea, en sí, el tratamiento acá mayor a las 34 semanas va a ser inducción del parto y que se realice, que se produzca el nacimiento del bebé. También se puede dar la profilaxis para estreptococos del grupo B, ya que ya este grupo conlleva un mayor riesgo de infección. Y también depende si se va a encontrar una edad gestacional entre 34 a 36 semanas, va a depender del paciente considerar si se le va a dar corticosteroides o no. Si se va a encontrar dentro de las 32 a 36 semanas y esto va a estar completa, se va a tratar un manejo expectante, un control, también se le va a dar profilaxis, que se va a basar generalmente en ampicilina más streptomicina, un ciclo corto de corticosteroides para la maduración pulmonar y antimicrogramos para prolongar la latencia, es decir, el periodo para que se produzca el trabajo de parto, que son generalmente 12 horas. Dentro de las 24 a 31 semanas completas también va a estar el manejo expectante, profilaxis del estreptococo grupo B, un ciclo corto de corticosteroides, tocolíticos. Esto de los tocolíticos, o sea, realizar la tocólisis va a depender en sí de cada doctor y su manejo, cómo lo está llevando, porque algunos dicen que se puede acortar, puede dar un tocolítico, pero otros dicen que no, que esto puede ser más grave y puede complicar el cuadro de la madre. En sí va a depender en sí de cada uno. También se le va a dar antimicrobianos para prolongar la latencia. Y inferior a las 34 semanas se le va a dar sulfato de magnesio para la neuroprotección. Inferior a las 24 semanas también va a ser un manejo expectante o inducirá el trabajo de parto. Profilaxis del estreptococo grupo B, no se va a recomendar. Puede ser considerado o no un ciclo de corticosteroides, los tocolíticos y antimicrobianos. Como les mencioné, ya inferior a las 32 semanas va a haber mayor riesgo de mortalidad neonatal. Dentro de los objetivos de la hospitalización, se va a basar en reposo absoluto, en control de pérdida de líquido amniótico. Esto puede usarse un paño perineal, se va a instalar una vía endovenosa segura, se va a realizar un tratamiento antivictoriano profiláctico, un examen obstétrico. No se va a realizar el trato vaginal porque nosotros podemos ahí generar mayor ruptura. Se va a basar en sí, se va a realizar sí o sí una especuloscopía para ver en qué condiciones se encuentra. Y también se va a solicitar exámenes auxiliares para ver el bienestar fetal y también descartar la existencia de si existe una infección. Dentro del manejo farmacológico, en los casos de que nosotros queramos dar vamos a ver la maduración pulmonar, vamos a dar corticosteroides, generalmente se va a dar betabetasona intramuscular 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis, o se puede dar también dexametasona intramuscular 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Generalmente se recomienda la betabetasona. Dentro del antibiótico profiláctico, se va a dar cuanto mayor a las 6 horas que se ha realizado el trabajo, la ruptura prematura, la ruptura de estas membranas,
y va a consistir principalmente en ampicilina endovenosa de 1 a 2 gramos cada 6 horas, más eritromicina bioral de 250 a 500 miligramos de 6 a 8 horas, esto por 2 días. Y algunos dan mayor a 5 hasta 7 días, pero esto también va a depender. Se va a dar generalmente eritromicina en aquellos partos pretérmino porque va a haber mayor riesgo de que haya una infección por estreptococo de grupo B. Y aquellos, ya que es posttérmino, que se encuentra mayor a las 37 semanas, se va a dar ampicilina, 1 gramo cada 6 horas, endovenoso, y está asociado a una cefalosporina de primera generación, generalmente cefasolina, 1 gramo cada 8 horas endovenoso. Y para la neuroprotección, vamos a ver que se va a dar principalmente sulfato de magnesio. Esto se va a dar inferior a las 32 semanas. La dosis inicial va a ser de 4 a 6 gramos intravenoso y pasar en 30 minutos. Y la dosis de mantenimiento va a ser de 1 a 2 gramos por hora intravenoso hasta el parto, o también reevaluar a las 12 horas. No se va a dar amoxicilina sin ácido clavulámico porque va a haber mayor riesgo de que haya una enterocolitis necrotizante. Bueno, ¿cuándo se va a culminar el embarazo? Esa va a ser una pregunta que nos vamos a hacer generalmente. Dentro de que si se va a romper en mayor a las 37 semanas, es decir, a término, se va a inducir el labor de parto si no hay una contraindicación obstétrica, se va a dar misoprostol versus oxitocina. El primero va a llevar a mayor riesgo de corioniamnitis, y esto vamos a ir analizando. Vamos a continuar la inducción por un periodo de 12 a 18 horas, como generalmente es el periodo de latencia. Y si no progresa, nosotros ya podemos considerar una inducción fallida y nos vamos a ir a la cesárea. En aquellos ruptura prematura pretérmino, vamos a culminar en embarazo cuando haya un patrón fetal no tranquilizador, cuando haya corioniamnitis clínica, un desprendimiento de la placenta, cuando haya una edad gestacional óptima para dar el término de la gestación, pero esto va a ser de controversial y va a depender también de cada doctor de cabeza. Y la inducción del labor del parto, no va a disminuir el riesgo de sepsis neonatal, pero cuanto más tiempo mayor tiempo de que haya ruptura prematura de membranas, va a haber mayor riesgo de que haya una infección y se desarrolle una corioniamnitis. Y vamos a ver que se va a recomendar el parto a partir de las 34 semanas de gestación, como les mencioné anteriormente. Y ya hablando acerca de qué es la corioniamnitis, esta va a ser una inflamación aguda de las membranas y del corion de la placenta debido a una infección polimicrobiana en el curso de la ruptura de membranas, es decir, ya hay una ruptura prolongada y entonces ya han ascendido las bacterias, entonces ya hay una infección intrauterina. Esta puede ocurrir en presencia de membranas intactas también, y dentro de esto puede estar los gérmenes más frecuentes va a ser el uroplasma o el micoplasma, y esto se va a dar en un 70% de los casos. Raramente va a ocurrir una infección por vía hematógena, y si va a ocurrir, va a estar ocasionada por una listeria monocitógenes, y cuando la infección se va a extender al cordón umbilical se va a denominar funicitis. Dentro de los signos de corioniamnitis, nosotros debemos de tenerlos muy presentes. Va a haber una taquicardia fetal, una taquicardia materna, va a haber irritabilidad uterina, va a haber hipertermia, y también el líquido amniótico se va a encontrar fétido. Estos signos nosotros ya también debemos de considerarlo a realizar el examen físico. El líquido amniótico, vamos a ver que va a haber, se va a encontrar al realizar el cultivo, va a haber bacterias mayores a 6 por campo, la glucosa se va a encontrar inferior a 15 miligramos por decilitro, va a haber una proteína C reactiva mayor a 2 miligramos por decilitro, va a haber recuento de leucocitos mayor a 30 milímetros, la ecografía con oligonucleotidos va a ser severa, va a ser menor a 2, y la interleucina E va a estar mayor a 7.9, también va a haber metaloproteinasa, que les mencioné que va a ser una de las que esto puede generar también la ruptura, y una esterasa leucocitaria positiva. Para el manejo de esta corioniamnitis, el principal va a ser la ampicilina endovenosa de 1 a 2 gramos cada 6 horas, más gentamicina de 180 a 240 intramuscular,
Y también en aquellos casos en los que va a ser muy fallido este manejo, se va a se va a realizar la cesárea, y también en estos casos se va a dar clindamicina endovenosa de 900 miligramos cada 8 horas, y esto hasta 24 horas postparto febril. Y este es un ya cuadrito diagnóstico para la coriomiamnitis. La fiebre, dentro de los signos como les he mencionado, la fiebre va a estar mayor a 38 grados, y dentro de 2 tomas o mayor a 38.5, en algunos casos 39, así, es todo una sola vez. La taquicardia materna hasta se va a encontrar mayor a 100 latidos por minuto, la taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto, va a haber una sensibilidad e irritabilidad uterina, va a haber una sensibilidad a la palpación y un flujo vaginal. Va a tener un mal olor, como les mencioné, y ya les mencioné los parámetros del líquido amniótico, los cuales este cuadrito debemos de considerarlo. Bueno, dentro del manejo expectante va a ser el uso de terapia con corticoides. También vamos a ver que demuestra un alto beneficio para disminuir la morbilidad perinatal y también otros beneficios. Y vamos a ver que la rotura prematura de membrana, los tocolíticos, está contraindicado, pero como les mencioné, esto va a depender. Y ya bueno, acá le voy a poner la dosis de los corticosteroides. Eso es todo, muchas gracias, y ahora vamos a ir al banco de preguntas. El método más práctico para realizar el diagnóstico de ruptura prematura de membranas es A. Prueba de nitracina para el pH vaginal. B. Tinción del sulfato de azul nenilo. C. Determinación de la glucosa en líquido amniótico. D. Determinación de prolactina sérica. E. Cristalización de moco cervical. ¿Cuál creen que es ustedes? La prueba de nitracina. Sí, ya van 2. ¿Alguien más? Sí, la A, por favor. Bueno, sí es la que he mencionado, la prueba de nitracina, que esta se va a dar mediante la tirada reactiva. Esta generalmente se va a encontrar en los hospitales y va a ser también una prueba rápida. Se trata de una primigrávida de 21 años con 30 semanas de gestación, una ruptura de membranas de 43 horas de evolución. Esta tiene una temperatura de 38.5, pulso de 120, una presión de 80-40 y sin trabajo de parto. ¿Qué es lo que recomendarían? Bueno, A. Interrumpir la gestación luego de la maduración pulmonar. B. Tocolisis y maduración pulmonar. C. Antibiótica terapia y tocolisis. D. Interrupción de la gestación inmediatamente. Y E. Con una conducta expectante. La A. Ya. Sí, también pienso que la A. ¿Sí? D. Ya, bueno, en este caso sí sería la D, porque mira, es una primigravidad de 21 años y tiene solo 30 semanas de gestación. Entonces, no, y aparte, tiene 43 horas de ruptura de membranas. Es
ya hay mucho riesgo de coriomianitis e incluso ya hay coriomianitis en este caso. Y cuando ya hay la presencia de coriomianitis en estos casos, es muy riesgoso para la madre. Y aparte, mira, no sé, no ni siquiera está iniciando el trabajo de parto. Entonces va a ser interrumpir la gestación porque también es casi son el doble de lo que se da un trabajo prolongado que solo 24 horas y esas 24 horas ya hay mucho riesgo. Entonces imagínense a las 43 horas incluso ya hay mayor infección, el feto también ya está ya hay una infección intrauterina y todo eso, entonces lo único que se va a recomendar va a ser la interrupción de la gestación porque esta ya no va a poder proceder. Entonces, en este caso va a ser la D. Nosotros debemos de considerar si hay o no la presencia de coriomianitis porque esto ya es una complicación muy grave. Bueno, otra pregunta es gestante de 38 semanas que acude a emergencia por presentar ruptura prematura de membranas y se decide inducir al parto. ¿Cuál es el fármaco recomendado? La C. Oxitocina. Claro, la oxitocina generalmente es el fármaco que se utiliza para la inducción del parto, entonces es la C. Bueno, un factor principal que implica la culminación del parto antes de las 34 semanas es A, alargamiento del cuello uterino, B, hipertensión crónica, C, preeclampsia leve, D, ruptura prematura de membranas y E, presencia de tabique vaginal. ¿Cuál? La D. Claro, sería la D, porque en el caso de ruptura prematura de membranas ya no se puede hacer nada, sí o sí se va a dar el parto, aunque se use tocolíticos para reducir las contracciones, pero sí o sí se va a dar el trabajo de parto, entonces sería la D. Gestante que presenta pérdida de líquido amniótico en la semana 39. ¿Cuál es el manejo inicial? Descartar incontinencia urinaria, descartar ruptura de quiste vaginal, confirmar ruptura prematura de membranas, descartar hidrorrea decidual o descartar ruptura de bolsa amniocoral. La E. Ya. Bueno, en este caso sería la C, porque ya hay pérdida de líquido. Entonces, nosotros lo único que debemos de hacer es confirmar si es una ruptura prematura de membranas, porque y aparte ya está en la semana 39, entonces ya se va a poder inducir el parto con normalidad, entonces no va a haber mayor riesgo, entonces va a ser la C. Y la última es gestante de 37 semanas con historia de pérdida de líquido amniótico de 3 días en poca cantidad. ¿Con cuál de las siguientes pruebas confirmaría el diagnóstico? A, test de nitracina positivo, pH vaginal menor a 5.5, prueba de lecho negativa, test de amnios positivo o leucocituria en examen de orina. La A. Claro, en esta pregunta por descarte sería la A, porque, o sea, hacerle pH vaginal, sabemos que el pH vaginal se encuentra entre 3.8 y 4.5, entonces ya se descarta. La prueba de lecho negativa, si está perdiendo líquido amniótico, entonces esta sí o sí va a salir positiva. En la prueba del lecho, el test de amnios positivo, no sé, o sea, el test que se va a realizar más rápido a partir de tiras reactivas va a ser el test de nitracina. Entonces sería la A. Eso es todo. Muchas gracias.
Chao, chicos. Gracias. Gracias, chicos.